Bien, pues vamos comenzando con este tiempo de reflexión, este tiempo de análisis, el cual tendremos a través de la vida de Sara, esta mujer que ha sido su nombre bastante importante dentro del pueblo de Israel. Ha sido muy importante todo lo que el Eterno ha permitido y ha plasmado en cada uno de los aspectos de su vida. Realmente es bastante interesante el analizar a cada una de las mujeres de la Biblia, pero siempre hay alguien en particular de entre todas las mujeres que figuran de una manera tan especial y tan importante en la historia del pueblo de Israel. Y bueno, hace rato que reflexionaba con respecto a lo que tengo preparado por acá, pues me puse a pensar que realmente todas las situaciones que Sara vivió y el hecho, por ejemplo, de su esterilidad, pues fue la primera mujer que recibió tantas bendiciones como pocas lo han hecho. Fue la primera mujer estéril que realmente tuvo este milagro en su vida de poder dar a luz ya en su vejez. Y pues no solo eso, ¿no? Sino estamos hablando de que fue la esposa de un hombre que está catalogado como el padre de la fe, ¿verdad? Abraham. Y fue la madre de un hombre que continuó con la esperanza que el Eterno proveyó a un pueblo por medio primeramente de esta familia que fue Abraham, Isaac y Jacob. Entonces vamos a analizar la vida de Sara y vamos a encontrar bastante riqueza, no solamente en todos los acontecimientos que vivió esta mujer, sino lo vamos a ver ahorita en un momentito en su nombre. Su nombre es algo impresionante que quiero compartir con ustedes, porque realmente pues vamos a ver cómo el Eterno no se le escapa nada, cómo el Eterno, ahora sí que como dijo Yeshua, ¿no? O sea, cada tilde, cada yud, cada letra, por muy pequeña que sea, cada uno de los símbolos en la Escritura tienen muchísima enseñanza, muchísima riqueza. Y bueno, esta mujer, Sara, vivió alrededor del año 2000 antes del Mesías, cuando el Eterno llama a Abraham, ¿ok? Esto fue aproximadamente en el año 1921. Ella tendría aproximadamente 65 años de edad cuando el Eterno llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra, de tu parentela, ve al lugar que yo te mostraré. Y bueno, ahorita me estaba acordando de cuando estuvimos viendo la vida de la mujer de Noaj. ¿Se acuerdan que platicábamos lo impactante que debió de haber sido para ella, que de pronto su esposo llegara un día y le dijera: fíjate que pues el Creador me ha dicho que prepare un arca porque se viene una catástrofe, porque este mundo va a desaparecer, van a ser destruidos todos sus habitantes? Platicábamos en aquel estudio cuál sería la reacción de nosotras si hubiéramos sido las mujeres que recibiéramos esta noticia, ¿verdad? Y de la misma manera aquí con Sara pensamos cómo habrá sido que de pronto Abraham llegara con Sara y le dijera: ¿sabes qué? Vamos a emprender un nuevo camino, vamos a salir de esta tierra, en la cual pues seguramente años anteriores ya tendrían al menos una idea de su vida, ¿verdad? Lo que quisieran hacer, algunos planes tal vez, pero de pronto el Eterno les muestra un propósito y les dice: salgan de este lugar. Y Sara, una mujer que vamos a ver en el análisis de su vida, que realmente fue una mujer obediente en todo, y pues no fue la excepción cuando su esposo fue llamado. Así que bueno, el nombre de Sara significa princesa o gobernadora. Vamos a ver a detalle lo que aprendemos con el nombre de Sara. Antes de ser llamada por el Eterno, sabemos que su nombre era Sarai, ¿verdad? Y bueno, espero que ahora sí no tengamos problemas por acá con la pantalla y puedan ver todas los nombres y las palabras en hebreo que les estoy poniendo por acá. Muy bien. Entonces, bueno, tenemos por acá que su nombre al principio, el nombre que le pusieron al nacer, era Sarai, ¿verdad? Que literalmente significa mi princesa o gobernadora mía, ¿ok? Ustedes saben que cuando examinamos la escritura, pues siempre es muy importante el ir a las raíces de las palabras hebreas, ¿verdad? Para poder entender
el significado, y no solo el significado, sino el contexto de una palabra o de una expresión. Entonces vamos a examinar las raíces del nombre de Sara. Bueno, en este caso vamos a ver que Sarai se deriva de la palabra Sara, ¿ok? Que fue después el nombre que se le puso o que le cambió el Eterno a esta mujer. Y bueno, Sara significa princesa, Sara significa princesa, gobernadora o alguien en un cargo de prominencia, ¿ok? A su vez, el nombre de Sara es el femenino de Sar, que es igual, el mismo significado, nada más que en masculino, que sería príncipe, gobernador, jefe, cabeza, mandatario, etc. Aquí cabe mencionar que estas son las raíces, o esta es la raíz de las palabras que conocemos como señor, sir, César, canciller, etc., ¿no? Todas esas palabras en realidad se derivan de esta raíz que es Sar. Aquí lo interesante es que, como sabemos, en hebreo no existen vocales, ¿verdad? Ustedes saben que cuando vemos las letras en hebreo, no tenemos vocales. Hoy en día ya se han usado, desde los masoretas, se usaron algunos signos o símbolos para poder leer el hebreo, pero una persona que conoce el hebreo naturalmente, obviamente no necesita de estos símbolos. En realidad el hebreo se lee así como lo tenemos aquí en la pantalla. Déjenme usar la flechita. Así como lo tenemos aquí en la pantalla, sin ninguna vocal, ¿ok? Entonces, vamos a ver aquí que es muy interesante cuando nosotros leemos las palabras con una variante. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la misma letra, pudiéramos nosotros pronunciar dos palabras diferentes, ¿ok? Les voy a poner por acá un ejemplo. Espero que todas puedan ver bien por acá las letras hebreas, la imagen que les puse. Porque dijimos que Sarai significa dominante o mi princesa, ¿verdad? Pero si en vez de pronunciar la letra Shin es esta que tienen ustedes aquí del lado derecho. La letra Shin la reconocemos porque tiene su puntito aquí arriba del lado derecho, ¿ok? Así es, de hecho hacen algunas menorot usando la Shin y se ve bastante lindo. Entonces, bueno, aquí tenemos la Shin, la cual reconocemos porque tiene su puntito del lado derecho, ¿ok? Y por acá tenemos la Sin. La Sin es otra letra que, bueno, como ustedes pueden ver, se escribe exactamente igual, es la misma letra, pero tienen dos sonidos diferentes dependiendo del puntito que se le pone. Si se le pone del lado derecho suena como una Shin, y si se le pone del lado izquierdo suena como Shin, ¿ok? Y bueno, aquí está lo interesante. ¿Por qué? Porque si en vez de pronunciar la letra Sin de Sara o de Sarai, pronunciáramos la letra Shin, o sea, Sharai o Sharai, estaríamos diciendo el nombre de un israelita que aparece en Esdras, en el capítulo 10, verso 40, que ustedes lo van a encontrar en el español, en las traducciones lo van a encontrar como Sarai, así tal cual. El significado de los nombres, de cada uno de estos dos nombres, es completamente diferente, ¿ok? Y bueno, mientras que Sarai significa dominante o mi princesa, Sharai significa hostil y enemigo, ¿ok? La palabra Sharai o el nombre Sharai proviene de la palabra Sharar, que literalmente significa eso, oponente, hostil o enemigo, ¿ok? Entonces, como vemos aquí, por un lado tenemos el nombre de una princesa, dominante, cabeza, autoridad, señorío, y por otro lado, con el simple hecho de cambiar la pronunciación de una sola letra, estaríamos teniendo el significado de hostil, enemiga, oponente, ¿ok? Ahora, profundizando un poco más, la palabra sharar, vamos a ponerlo por acá, la palabra sharar
tiene como raíz primaria la palabra shorer, ¿ok? Que significa torcer o retorcer. Y la palabra shorer se deriva también de la palabra zarar, que significa enseñorearse imperiosamente. Y bueno, yo no sé si algunas de ustedes estén pensando, ¿y por qué me dices todo esto? ¿Qué tiene que ver estos significados y estas traducciones y los diccionarios? Y bueno, pues nos vamos a sorprender. Fíjense bien. Por un lado, tenemos dominante, jefe, cabeza, autoridad, señorío, ¿ok? Por otro lado tenemos hostil, oponente, enemigo, retorcer, torcer y dominar imperiosamente. A mí me sorprendió muchísimo encontrarme, y fíjense, fue una casualidad bien curiosa porque cuando yo estaba analizando el nombre de Sara o de Sarai en hebreo, estaba yo con el diccionario de Strong y estaba analizando la palabra que, como les puse acá arriba, sería la palabra en Strong H8297, ¿ok? Y yo nada más le fui de pronto subiendo y le fui bajando por ahí a los numeritos y así es, Jerusha, ya Jerusha ya nos dio todo el estudio aquí. Así es, Jerusha, ahorita lo vamos a ver, pero sí es eso, es justamente eso. Entonces, estaba yo moviéndole y de pronto me encuentro con que había otro nombre que se escribía exactamente igual, pero se pronunciaba diferente, que sería el nombre de Sharai, y es la palabra de Strong H8298. Entonces, yo cuando vi esto dije, oye, qué interesante. Por un lado tenemos dominante, pero por otro lado tenemos dominar imperiosamente. Entonces, realmente vamos a ver que justamente, como nos dice por acá Jerusha, justamente todo esto que encierra el nombre de Sara, en realidad lo desarrolló Sara en su propia vida. Si analizamos su vida, nos vamos a dar cuenta de que realmente sí tuvo estas dos facetas. Por un lado tenemos a una mujer que era señora de su hogar, que era gobernadora de sus criadas, de su casa, una mujer que realmente se comportaba a la altura de una reina, como si fuera una reina, una mujer respetable, una mujer sabia. De hecho, es muy interesante porque se dice que cuando Abimelech quiso tomar a Sara, no la tomó solamente o no le llamó la atención solamente porque fuera una mujer sumamente hermosa, sino porque tenía la sabiduría y el porte de toda una dama, ¿ok? Entonces, sabemos también que Sara o Sarai era una mujer que respetaba completamente en todo a su esposo. Sabemos que Abraham era el Señor y a ella le debía todo su respeto, de hecho así le llamaba, ¿verdad? Mi Señor. Pero cuando Sara, de su propia voluntad, decidió entregar a Agar como esposa de Abraham, y vamos a ver que la entregó como esposa, no solamente como una concubina, como en el caso de Jacob con sus mujeres, sino que la tomó se la entregó como una esposa. Vamos a ver que con el menosprecio de Agar al ella poder concebir, mientras que Sara, pues ya anciana, no concebía, justamente aquí vamos a ver esa otra faceta de nuestra matriarca, ¿verdad? Entonces, bueno, Sara, al estar cansada de la opresión de Agar, porque sabemos que esto ya estaba llegando a tonos muy, muy fuertes, en el que Agar estaba oprimiendo a Sara con su embarazo, con su juventud, y seguramente que pues también era una mujer bella. Aquí es cuando Sara le dice a su esposo, haz algo. Bienvenidas las que se siguen añadiendo, muy buenas noches, buenas tardes. Entonces, bueno, aquí vemos que Sara le dice, ¿sabes qué? Ya haz algo, ya no soporto esta mujer y la opresión de esta mujer. ¿Y qué pasa? Bueno, Sara no podía hacer nada sin autorización de su marido, ¿verdad? Ella, como vemos aquí en la escritura, realmente no tomó una acción
autónomamente, sino que primeramente se acerca con su esposo y le dice, ya haz algo. ¿Y qué fue lo que le contestó Abraham? Y yo creo que no le hubiera contestado eso porque Sara se lo tomó muy en serio. Le dice, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella como bien te parezca. Imagínense, haz con ella como bien te parezca. Tal vez Abraham se lo estaba diciendo en el sentido de, bueno, pues tú toma una decisión, tú piensa en cómo puedes hacer. A lo mejor él pensaba, pues platica con ella, exhórtala de la mejor manera, ¿no? Pero ¿qué pasó? Pues parece que a la matriarca se le pasó la mano un poquito y realmente vamos a ver que sí llegó a oprimir a Agar más de lo debido. Sara, vamos a ver que sí se aprovechó de su posición como señora, como la señora de su casa, y sí se comportó de una manera hostil con Agar. Pasó de ser una amiga a una enemiga, porque realmente, y bueno, esto es un comentario que por ahí hemos visto dentro de los comentaristas hebreos, se comenta que Sara amaba a Agar. Y bueno, realmente, aunque la escritura no da detalle de esto, pero siempre después de unos años de haber pasado, y bueno, 10 años, dice la escritura que estuvo 10 años Agar en casa de Sara, desde que fue tomada en Egipto, desde que se la entregan como sierva. Desde ahí, bueno, sabemos que al menos en la escritura no se dice que haya habido algún problema entre estas dos mujeres. Este problema se da hasta que sucede todo esto del embarazo de Agar, ¿verdad? Entonces, en este momento vemos cómo Sara saca esta otra faceta, esta otra parte de su vida, seguramente ya completamente lastimada con toda esta situación, y entonces actúa de una manera muy ventajosa. Sara fue una mujer que definitivamente se sujetó a su señor Abraham. Ahorita vamos a hablar un poquito más adelante acerca de la opresión de Sara hacia Agar, por supuesto que lo vamos a ver un poquito más adelante. Mientras tanto, vámonos a pensar qué tipo de mujer era Sara, independientemente de todo esto. Así es, seguramente, pues, posiblemente si eran celos por lo del embarazo, puede ser, o aunque no hubieran sido celos en primera instancia, porque finalmente ella decidió hacer esto, ella decidió que Agar se embarazara, pues realmente vemos como la actitud de Sara fue lo que terminó por lastimar, perdón, la actitud de Agar fue la que terminó por lastimar a Sara, ¿ok? Igual también, y es muy seguro, como dice por acá Rocío, que Agar pues sí se enalteció porque pues imagínense, iba a tener el hijo de un hombre que era rico, que era poderoso, un hombre prominente, un hombre pues muy especial, entonces sí, seguramente que sí se sintió de más, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo Sara fue una mujer completamente sujeta a su señor. La primera vez que se menciona a Sara es como Sarai, como lo vimos al principio, esto antes del cambio de su nombre, y esto es cuando Moshe escribe acerca de Abraham, ¿verdad? Cuando él es llamado. Es muy interesante aquí porque parece ser que era de mucha importancia mencionar a Sarai junto con su esposo. De ahí vemos que tanto Abraham le daba su lugar a Sara como su mujer, como su esposa, como también pues Sara estaba sujeta a su marido y no era autónoma, ¿verdad? Siempre estaban los dos como un solo ser. Siempre estuvo sujeta a su esposo, tanto antes de ser llamado seguramente por el Eterno, como después también. Y bueno, esto, cuando yo pienso en esto, hay algo que siempre viene a mi mente y es, ¿por qué una mujer puede ser una buena esposa? ¿Por qué una mujer puede ser incluso una buena madre? ¿Por qué una mujer puede comportarse pues de una manera a la altura de una hija del rey? Y bueno, yo aquí en lo primero que puedo pensar es en esos valores tan importantes que tiene una mujer, que obviamente los pudo haber adquirido primeramente pues de su propia madre, de Sara, ¿verdad?
es muy, muy seguro que la misma madre de Sara era una mujer con estos valores, así es, le dio una buena crianza a Sara, y podemos pensar que cada cosa que Sara hizo y pensó fue influenciada por la educación que recibió de su propia madre. Obviamente sabemos que siempre como seres humanos, el momento en el que nos independizamos de nuestros padres, pues somos formados, ¿verdad? Es decir, vamos adquiriendo nuevos valores o virtudes que quizás no los cultivamos en casa y que las mismas experiencias nos hacen crecer y nos hacen madurar y nos hacen ser mejores, pero aún así es muy importante la base que nosotras recibimos como formación en nuestro hogar. Entonces aquí, pues seguramente que mucho del mérito de que Sara fuera una mujer como lo fue toda una dama, pues se debería a su propia madre, ¿no? Y bueno, esto nos deja un claro ejemplo y una enseñanza de que nosotros como padres, y en especial ahorita aquí como mujeres que estamos reunidas, nosotras como madres, es muy importante toda la enseñanza y todo el ejemplo que nosotras proyectamos a nuestros hijos. Y sobre todo, pues hablando de nuestras hijas, mujercitas que nos observan y que siempre, pues, una como niña, pues ve a la mamá y lo ve como el ideal, ¿no? Igual que los hijos ven al papá así como su inspiración, pues de la misma manera hay esa inclinación natural por parte de las niñas de imitar a las mamás. Entonces, pues realmente nosotras como mujeres tenemos un papel bastante fuerte, bastante importante de ser ese ejemplo, de ser esa inspiración, de ser esa motivación, de ser de ser esas mujeres que inculquemos en nuestras hijas esos valores que al final de cuentas aquel día en el cual nosotras no estemos a su lado, ellas puedan desarrollar por su propia cuenta, ¿verdad? Así que bueno, esto es una enseñanza que podemos obtener también a través de la vida de Sara. Y bueno, vamos a ver ahora la esterilidad de Sara, donde vamos a hablar entonces un poco más acerca de Agar y toda esta situación que se dio entre ellas dos. La esterilidad de Sara. Después que Sara es presentada en Bereshit, Génesis 11:29, surge un dato que parece ser parte importante de la presentación. ¿Ok? Vemos aquí que dice en Bereshit 11:30 o Génesis 11:30 que Sarai era estéril sin hijos. Qué curioso, ¿no? Estéril sin hijos, o sea, así como que parece algo redundante, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el sentido de acentuar la esterilidad de Sara? Porque obviamente pues simplemente podría decir que esto es de que Sarai era estéril, nada más, o que Sarai no tenía hijos, pero dice que era estéril sin hijos. Y bueno, yo creo que aquí el Eterno tenía un plan, digo, dentro de todo lo que hizo con Abraham y con Sarai, o con Sara, tenía un plan muy, muy interesante que hasta nuestras fechas, hoy en día cuando lo vemos, pues nos podemos nosotros primeramente gozar con el Eterno y en el Eterno por todas las bendiciones que nos da. Y es esa naturaleza que el Padre pone en nosotras, al de pronto cuando no nos concede ciertas cosas en nuestra vida que quizás para nosotros son muy importantes, el hecho de que Él haga esto, el hecho de que por un tiempo quizás Él nos prive o quizás no responda a ciertas oraciones, esto seguro que siempre tendrá como propósito que nosotras nos encontremos en todo momento clamándole a Él, confiando en Él, dependiendo completa y únicamente de Él, y confiando que Él, al final de cuentas, va a hacer las cosas como Él quiere y cuando Él quiere. Sabemos que en la época bíblica la esterilidad era considerada como algo, incluso como una maldición, lo vemos en Deuteronomio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por lo importante que eran los linajes y sobre todo pues de esa época hasta el tiempo de nuestro Mesías Yeshua, porque obviamente iba a ser el linaje que iba a marcar la venida de un rey para Israel. Entonces realmente la esterilidad dentro del pueblo
era algo pues de mucha consideración. Y de hecho ya se tenía por estéril a una mujer que desde el primer intento de embarazo no fructificaba, ¿ok? O sea, una mujer, un varón se casaban y desde la primera oportunidad, cuando no quedaban embarazadas, ya desde ahí ya se consideraba como estéril a una mujer. Ahora, vemos que Sara no fue la única de las matriarcas en ser estéril, ¿verdad? A ver, dice por acá, hoy en día es algo difícil, pero con la sociedad feminista pues ya ni las mujeres quieren tener hijos. Sí, ya no quieren tener bebés. Sí, hoy en día vivimos otros tiempos completamente opuestos incluso, ¿verdad? Cuando antes era tan importante la maternidad y la crianza, pues ya hoy en día la mayoría de las mujeres lo que quieren incluso es, pues sí, me caso, me gusta el matrimonio, quiero estar con este hombre que amo, sí, me gusta ser mamá, pero que crezca rápido porque ya me quiero ir a trabajar, ¿no? Quiero realizarme. Entonces, pues sí, obviamente ya no se ve para nada igual la maternidad en estos tiempos. Sí, muchas, así es, muchas prefieren mascotas, ¿no? Es más fácil incluso eso que ser mamá. Pero bueno, es triste eso, pero en el caso de Sara, pues obviamente era muy importante porque estamos hablando de linajes y cómo eran importantes sobre todo los varones, ¿verdad? Los varones eran los que importaban aquí. Entonces, bueno, sabemos que Sara no fue la única de las matriarcas en ser estéril, ¿verdad? Recordamos a Ribka, que no pudo tener hijos hasta que su esposo oró por ella. Recordamos a Rachel también, que tampoco pudo concebir después de casarse con Jacob hasta pasados más de 12 años aproximadamente. Y bueno, al final de cuentas la mujer siempre ha sido muy importante dentro de la genealogía del pueblo de Israel por el papel que juega. También Elizabeth, así es. También Elizabeth era Elisheba, la esposa de Sejaría, madre de Johanán. También era estéril. Y bueno, muchos casos, Hannah también. Pero imagínense, estamos hablando de una época en la que al menos no hay registros de alguna otra mujer que haya sido estéril, pero que haya tenido hijos en su vejez. Todavía pensamos en Elisheba y dicen, bueno, pues ella tenía la esperanza porque pues Sara tuvo un hijo en su vejez. Hannah, pues quizás también ya era algo mayor y tuvo un hijo, tuvo a Shmuel, ¿verdad? Y bueno, al final de cuentas, tenían como que esta convicción de que sí, pues el Eterno podía hacer este milagro. Pero a Sara, ¿quién le podía asegurar que ella iba a recibir esta bendición? Jamás se lo hubiera imaginado, ¿verdad? Y bueno, si no fuera por estas mujeres que siendo estériles el Eterno las llama, o más bien, Él cierra sus vientres por un tiempo, pero porque tenía un plan hermoso, un plan maravilloso detrás de todo esto. Si no fuera por estas mujeres, no se hubiera podido formar el pueblo de Israel. Entonces, si pensamos en esto, si no fuera por estas mujeres, no hubieran podido continuar la descendencia del pueblo de Israel. ¿Por qué las 3 matriarcas eran estériles? ¿Ok? ¿Por qué las 3 matriarcas eran estériles? Perdón, Sara, ¿cuántos años tenía? Bueno, vamos a ver más adelante que tenía 90 años cuando tuvo a Isaac. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, qué interesante esto, ¿no? El Eterno promete a Abraham un pueblo como las estrellas del cielo y la arena del mar, pero para hacer eso llama a mujeres con esterilidad. Entonces, ¿qué era lo que el Eterno nos quería enseñar a través de estas mujeres? Que por supuesto vamos a ir analizando cada una de ellas, pero ¿qué tendría preparado el Eterno detrás de todo esto? Sabemos que para el Eterno cada una de estas mujeres era de gran estima, ¿verdad? Así es, probar su fe. Cada una de estas mujeres era de gran estima, cada una de estas mujeres hallaron gracia ante los ojos del Eterno. Por eso el Eterno las eligió y seguramente, así como dice Patty, realmente el Eterno, aparte de que, obvio, pues Él amaba a estas mujeres que eligió para este propósito,
Lo que él quería era probar su fe, lo que él quería era llevarlas a la plena confianza y certeza de que el Eterno es el que hace todas las cosas. Imagínense qué hermoso debió de haber sido, ¿no? Tanto Sara como Ribcá, como Rachel, el hablar a sus hijos y el platicarles, mira, yo te anhelaba tanto, yo anhelaba un hijo, yo no podía tener hijos y era algo que me lastimaba cada día porque realmente yo quería darle hijos a mi esposo y además quería cumplir este rol en mi vida que es ser mamá. Y un buen día de pronto el Eterno en su misericordia escucha mis oraciones y me permite concebirte. ¿Qué creen ustedes que el hijo de Sara, el hijo de Ribcá, los hijos de Rachel, imagínense qué creen ustedes que ellos pensaran o que ellos percibieran de su madre el estar recibiendo este testimonio tan hermoso, tan grande? ¿Cómo no estos hijos caminarían todo el tiempo en el temor del Eterno, verdad? Así es, crecieron amando al Eterno. Y bueno, por aquí les puse una frase que impactó mucho mi corazón, me impactó mucho porque realmente esto es lo que sucede también con nosotras, independientemente de las circunstancias por las cuales nosotras estemos pasando. Fíjense, les puse por acá, el Eterno cerró sus matrices por un tiempo, pero para escuchar sus corazones. Cerró sus matrices para escuchar sus corazones. Al final de cuentas, podemos nosotros estar pasando por diversas circunstancias. Quizás pensamos que pues de pronto algo no sale bien, de pronto carecemos de algo para alguna situación, pero el Eterno solamente nos está impidiendo quizás por un tiempo cumplir algo, porque lo que quiere es que nuestro corazón todo el tiempo esté clamando a Él, lo que quiere es que nuestro corazón en todo momento esté confiando en Él, ¿ok? Y bueno, eso es hermoso porque sabemos que será por un tiempo, pero que después de este tiempo el Eterno va a traer una recompensa a nuestras vidas, una recompensa grandiosa, una recompensa que nos va a continuar inspirando a nosotros en nuestra vida de fe, como también podemos nosotros transmitir a nuestros hijos o a las personas que están más cercanas a nosotros. Ok, Pati, ahorita lo vamos a comentar. Ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante cuando hablemos acerca de este acontecimiento, ¿sale? Bien, entonces, cuando Sara da a Abraham su sierva Agar, vemos en Bereshit, capítulo 16, verso 2, por acá les puse el texto, acá lo pueden ver. Vemos en Bereshit, capítulo 16, verso 2, y dijo Sarai a Abraham, mira, el Eterno me ha hecho estéril, llégate pues, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella, ¿ok? Quizá podré tener hijos de ella. Bien, dice por acá Claudia, es difícil cuando no puedes tener hijos, yo tardé casi 5 años. Mi primera hija le gustaba que le contara cómo el Eterno le permitió nacer. Sí, eso es hermoso, eso. Imagínense, a esto justamente me refería. Bueno, aquí hay un testimonio, ¿verdad?, de Claudia. Cómo a veces pasa el tiempo y de pronto, pues sobre todo mujeres que obviamente lo que anhelan una vez estando casadas, pues es poder concebir, pues a lo mejor de pronto como que se desaniman, pero el Eterno tiene sus tiempos. El Eterno tiene sus tiempos y sus maneras también, porque a veces puede ser que nos empeñamos tanto en algo y cuando lo soltamos y cuando decimos hágase tu voluntad, es cuando entonces el Eterno actúa, ¿verdad? Entonces, y sí, es una manera en la cual Él nos está tratando nuestra emuná, nuestra fidelidad, nuestra certeza, nuestra confianza, y nos está permitiendo crecer como creyentes también. Así que no es un error, no es un problema, jamás va a ser un problema, sino que es lo que el Eterno está permitiendo porque nos va a poder mostrar en un futuro y vamos a poder entender en un futuro las cosas de una manera diferente cuando entonces puedan llegar a cumplirse en nuestras vidas.
Bien, entonces, hablando de Bereshit 16.2, Génesis 16.2, cuando Sara le dice a Abraham, quizá podré tener hijos de ella, esta frase, esta expresión, sería más apropiada cuando nosotros cambiamos podré tener hijos. En realidad, el sentido en hebreo del cual hablan estas palabras es quizá me construya en ella, ¿ok? Quizá yo me construya en ella o de ella. Esto para resaltar lo importante que era la descendencia y más para un hombre con los propósitos que el Eterno le estaba dando a Abraham, ¿verdad? Imagínense. Y esto es muy importante porque cuando el Eterno, si ustedes analizan todos los capítulos o los versículos a través de los cuales podemos encontrar la promesa dada a Abraham de que iba a tener un hijo, primero se le dice, vas a tener una descendencia, un hijo saldrá de tus entrañas, pero en realidad no se le dice, Sara te va a dar un hijo, esto es hasta después, ¿ok? O sea, en los primeros, déjenme checar los capítulos. En los primeros capítulos, fíjense, fue hasta el capítulo 17, y ya después de lo de Ismael, después de que pasó todo lo de Ismael, es hasta el capítulo 17, versículo 19, cuando el Eterno le dice ciertamente, Sara te dará a luz un hijo. Pero antes de esto, desde el capítulo, en el 12, por ejemplo, en el 12, bueno, él es llamado, le dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición, le da la promesa, a tu descendencia, o sea, a tus hijos, a los que vengan de ti, daré esta tierra, y bueno, en ese momento no se le especifica de quién o de qué mujer vendría la descendencia. Entonces, es por eso que seguramente llega un momento en el que Sara dice, ¿sabes qué? Pues, obviamente no va a ser por mí, o sea, ella en ese momento no tenía el pensamiento de que una mujer anciana pudiera tener un hijo, por cuanto esto no había sucedido en la historia de ellos, en la corta historia de estas personas, o de la humanidad hasta ese tiempo. Entonces ella que dice, bueno, pues obviamente y dentro de esta cultura, pues no era algo mal visto que el hombre tomara a otra mujer para que pudiera entonces, como dice aquí el versículo, construirse a través de esta mujer y entonces poder traer una descendencia, ¿ok? Pero aquí lo curioso, lo interesante, lo que hay que resaltar es que Sara no le entregó a Agar solo para procrear, ¿ok? No le entregó a Agar como a la altura de una concubina que simplemente le iba a dar hijos. No le entregó a Agar como un mero vientre de reproducción nada más, sino que le dio a Agar como una esposa, como una mujer, ¿ok? Y fíjense, en primer lugar, vemos en el texto, vamos a ver, ahora sí se los puse aquí, el anterior no lo había puesto, disculpen, pero bueno, por acá ahora sí tengo el texto en hebreo, porque esto es bien importante, en todo esto es bien importante que estemos analizando desde el hebreo, porque aquí es donde encontramos las claves, aquí es donde encontramos toda esa riqueza, toda esa enseñanza. Fíjense lo que dice el texto en hebreo, Batiten otá le Abraham, isha lo le isha. Esto, en una traducción libre y literal, sería, y la dio a Abraham, o Abraham, su hombre, por mujer. O sea, el texto que utiliza aquí, la palabra es Isha, que en este caso entendemos que es Haish Shelah, que significa su hombre. ¿Ok? Shelah de tener, ¿ok? O de suyo. Haish Shelah, esto significa su nombre. Esto para marcar, obviamente, que Abraham es el hombre de Sara, pero que esta, Sara, le otorga a Agar también por Isha, por esposa, por mujer, ¿ok? Y bueno, es aquí donde se da toda esta situación en la que obviamente
pues seguramente Agar se enaltece y comienza esta etapa del desprecio de Agar, en donde Sara se ve completamente oprimida, en donde obviamente pues estamos hablando de una anciana y una mujer muy joven y pues fecunda. Entonces, obviamente, bueno, hablando también de dónde provenía esta mujer Agar, pues obviamente estamos hablando de que venía de una nación en la que era muy acostumbrada a la opulencia, el estatus, o sea, imagínense los faraones. De hecho, hay comentaristas que se atreven a decir que Agar era de la realeza, así es como muy adornada, ¿no? Que era de la realeza egipcia. Entonces, pues imagínense qué tipo de mujer sería Agar, que se encuentra, que fue dada por esposa a este hombre tan importante como lo era Abraham, y que además estaba embarazada. O sea, su hijo iba a ser el descendiente, iba a ser el heredero, iba a ser el que iba a continuar con el linaje. Entonces, esto obviamente pues ya la hizo a ella posicionarse en un estatus que obviamente no le correspondía, porque al final de cuentas, pues la idea era que una vez teniendo el hijo, se lo entregara a Abraham y a Sara, y ellos lo criaran también como suyo propio, pero por cuanto fue dada por esposa, pues obviamente no podía suceder esto. Entonces ella tenía que ser parte también de la crianza, obviamente, de este niño. Sí, imagínense toda esta situación, qué difícil, como dice por acá, Sara, ¿no? Por cierto, qué difícil, porque obviamente estamos hablando de que, pues, Sara llegó un momento en el que ya no entendía hacia dónde iba a dirigirse el propósito para ellos, obviamente, pues, anciana, estéril, y entonces de pronto seguramente ella se encontró en una etapa de reflexión, en una etapa en la que pensaba, sí, había pasado mucho tiempo, en una etapa en la que pensaba, pero entonces, pues, si a mi esposo se le prometió una descendencia, si yo no puedo darle una descendencia, pues entonces tiene que dárselo a alguien más. Finalmente la descendencia aquí, pues, viene del varón, ¿no? Lo que importa aquí es el linaje que viene por parte del varón. Entonces, pues bueno, vamos a actuar, vamos a dar este paso. Y bueno, esto a veces en el cristianismo, por ejemplo, en el cristianismo lo tenemos como que aquí, y bueno, no podemos decir que fue lo correcto por parte de Sara, pero se lo toman como la ayuda que le quiso dar Saraí al Eterno, ¿no? Pero al final de cuentas el Eterno no necesita ninguna ayuda de nada. Y obviamente, pues era algo de esperarse que pues el Eterno también tenía un plan con este hijo que vendría. Si no fuera así, ¿ustedes no creen que si el Eterno hubiera querido impedir que Sara tomara esta decisión, ¿ustedes no creen que desde el principio le hubiera dicho, Sara te dará un hijo? O sea, realmente hubiera sido muy claro. El Eterno conoce todas las cosas, ¿verdad? El Eterno sabe lo que va a pasar. El Eterno comprende perfectamente bien la mente y el corazón del ser humano, sus necesidades, sus preocupaciones, su manera de actuar. Entonces, si él sabía que Sara podía tomar esta decisión, desde un principio le pudo haber dicho, Sara te va a dar un hijo, tendrás una descendencia a través de Sara. Pero no sucede así. No se lo dice desde el principio, sino hasta después, ya que tenía a Ismael. O sea, yo creo que realmente aquí el Eterno justamente quería orillar a Sara a tomar esta decisión. Así es. También para Ismael hubo una promesa. Realmente el Eterno ni necesitaba ayuda, ni tampoco le estorba a nadie. ¿Ok? Y muchas veces las cosas que nosotros hacemos, ahorita voy, Marcela, con la pregunta, muchas veces lo que nosotros hacemos, a veces creemos que, o señalamos, ¿verdad? También señalamos a otros y decimos, mira el error que cometió fulanito, ya viste la decisión que tomó, y empezamos a criticar, ¿no? O a veces nosotras mismas decimos, ¿por qué hice esto?
Y sí, ciertamente muchas de nuestras decisiones generalmente son por falta de madurez, por falta de conocimiento, por falta de consejo. Pero también no podemos negar que a través de esas situaciones el Eterno nos trae muchas enseñanzas importantes en nuestra vida. Entonces realmente no podemos decir que aquí Sara se equivocó y pues fue su culpa, y como dicen los judíos y como les han metido el chip a los judíos mesiánicos, por su culpa ahí está Ismael, que es la bestia y es el enemigo, ¿verdad? Cosa que por supuesto es completamente errónea, pero finalmente vemos cómo el Eterno permite esta situación. La permite al 100%. Ahora sí, en esas culturas, de hecho, fíjate, Marcela, con respecto a tu pregunta, desde Lamec, el primer hombre que constata la escritura que tomó más de una esposa fue Lamec. Al menos sus antecesores no se dice que hayan tomado más de una esposa. Pero a partir de Lamec sí vemos la poligamia, ¿ok? Y bueno, esto hemos entendido que el Eterno de alguna manera lo ha permitido por causa de la multiplicidad, ¿no? Y pues muchas veces, y más para nosotras en nuestro contexto completamente occidental, y además por nuestro pensamiento que obviamente tenemos en base a la escritura de que varón y hembra los creó y punto, y un hombre para una mujer y una mujer para un hombre, pues a veces nos cuesta mucho trabajo tratar de entender este aspecto de las culturas antiguas, que bueno, obviamente hoy en día sabemos que todavía hay pueblos que lo practican, esto de la poligamia, pero sí realmente se usaba, esto era parte de la cultura, y sobre todo con respecto a la intención era la multiplicidad del pueblo, ¿no? Y bueno, pues ahí también entramos en lo mismo, se le saldrá de las manos el hombre y se le hizo una persona que le gustó la poligamia así nomás porque le gustó y ya. O sea, realmente incluso esto tuvo un plan, porque si analizamos las situaciones de todos los hombres que tuvieron más de una esposa, aparte de que vemos un montón de problemas, eso es innegable, aparte de esto, pues vemos cómo sí cumplió un propósito y cómo bendijo a estos varones de ciertas maneras, ¿no? Específicamente conforme a su llamado. Entonces, pues bueno, finalmente además también el hecho de que Sara le llegara con Abraham y le reclamara y le dijera, oye, pues esta mujer que me está oprimiendo ya se ve encinta y ahora está encima de mí todo el tiempo. Fíjense lo que le dice aquí en Bereshit 16:5. Así es, en su misericordia nuestros errores el Eterno los puede usar para bien, totalmente. Fíjense, en Bereshit 16:5 dice, y dijo Sarai a Abraham, mi afrenta, esto es mi vergüenza o mi deshonra, sea sobre ti. Yo puse a mi sierva en tu seno, mas ella vio que concibió y fui despreciada a sus ojos. Juzgue el Eterno entre tú y yo. Y dijo Abraham a Sarai, he aquí tu sierva en tu mano, hazle lo que te parezca bien a tus ojos. Y Sarai la afligió y ella huyó de su presencia. Así es, el Eterno va moldeándonos conforme a su propósito. No, Marcela, no te preocupes, al contrario, qué bueno que preguntas, porque al final de cuentas seguro que es una duda de muchas, ¿no? De todas en algún momento tuvimos esta inquietud, por supuesto, entonces está muy bien, adelante. Bien, entonces vemos como aquí cuando Abraham le dice a Sara, ahora sí, aquí está tu sierva, haz lo que bien te parezca. Y fíjense, Sarai la afligió. ¿Cómo la habrá afligido? Dice Sara. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues, ¿qué le hizo Sara a Agar para que esta mujer huyera? Pues yo creo que, Chío, los ojos burlones yo los hubiera podido aguantar, pero a lo mejor alguna otra cosa no. Fíjense, esto sí es algo que sí quiero mencionar porque puede entrar dentro de la lógica de lo que pudo haber pasado, ¿ok? Dentro de la tradición hebrea se cuenta que seguramente Sarai la afligía poniéndole cargas y trabajos muy pesados, que incluso estando embarazada, pues obviamente la hacía trabajar de una manera que no debería de trabajar.
Y bueno, es obvio, uno se pone a pensar y dices, bueno, ¿qué pudiera haber pasado aquí? Pues que seguramente Sara le recordaba a Agar que era una simple sierva, que aunque había pasado a ser la esposa del Señor, aún así tenía que recordarle con trabajos, con palabras, con insinuaciones, con vayan ustedes a saber cuánta cosa, que era una simple sierva. O sea, realmente si nos ponemos a analizar qué pudo haber pasado ahí, pues pudo haber pasado cualquier cosa, pudo haber pasado de todo. O sea, realmente, ¿qué cosas le hizo a Agar, Sarai, para que entonces Agar dijera, ya no aguanto, me largo, me voy, ya, bye, y dejar todo? Imagínense, qué fuerte, ¿no? Posiblemente, bueno, también incluso se comenta algo chistoso dentro de los comentaristas judíos, dicen que le pegaba con la sandalia, con la chancla, así con su guarache, pues, le pegaba, le daba de golpes y que la ponía a lavar ropa y cargar y bueno, entonces, pues imagínense, quién sabe exactamente qué pasó, pero de que pasaron cosas del tipo, pues sí, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues aquí es donde vemos toda en lo que terminó, en lo que se desencadenó de esta situación. Y bueno, así es, justamente aquí Sara, como nos comenta, efectivamente aquí es en donde podemos nosotros ver la otra parte o la otra cara del nombre de Sara o de Sarai, que vendría a ser hostil, enemigo, ¿verdad? Enemiga. O sea, imagínense nada más este contraste de ser una princesita, una mujer delicada, tierna, amable, ¿no? Imagínense que de pronto se comporta como la peor enemiga, o sea, qué fuerte. Y muchas veces nos rehusamos así es su lado oscuro, ¿no? Muchas veces nos rehusamos a ver esto en la vida de los patriarcas o de las matriarcas, pero realmente pues fueron hombres y mujeres como nosotros y realmente pues obviamente que tuvieron sus errores, tuvieron sus debilidades. Entonces, si el Eterno llamó a estos hombres y a estas mujeres con estos defectos, con estas debilidades, pues cuánto más nosotros no podemos pensar que el Eterno por medio de Yeshua nos puede llamar y nosotras podemos ser un instrumento en sus manos. Así que no menospreciemos lo que el Eterno nos ha dado, no nos menospreciemos porque si bien obviamente estamos llamadas como creyentes a vivir en la santidad, en la madurez, que siempre en todo momento nos encontremos actuando correctamente delante del Eterno, pero sabemos que en algún momento podemos tener alguna debilidad que quiera el Eterno nos libre de faltarle a Él, pero que muchas veces, pues bueno, alguna actitud, algunas palabras, algo que de pronto salen de nuestra carnalidad, quiere el Eterno de verdad, primeramente, pues el impedirnos que esto suceda, pero también recordemos pues que somos hombres, que somos mujeres, que estamos sujetos a este cuerpo y que estamos llamados a vencer todo, como dice la Escritura, las pasiones de la carne, que estamos llamados a vencer el ego, que estamos llamados a vencer todas estas situaciones que se dan dentro de la carnalidad, de la humanidad, ¿verdad? Y bueno, dice por acá Yerusha, todas tenemos una faz así, con lo que tenemos que trabajar y rendir ante el Eterno. Así es. Cada una de nosotras conocemos nuestras debilidades, cada una de nosotras sabemos cuáles son aquellas cosas que nos pueden hacer caer en cierto momento, ¿ok? Así es, y que nuestro prójimo esté libre de nuestra hostilidad, ¿sí? Porque imagínense, ese es el mandamiento, ¿no? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, de verdad que el Eterno nos libre de caer en una situación de estas, de oprimir al enemigo. Entonces, realmente todas sabemos cuáles son nuestras debilidades. Ya a cada una de nosotras nos corresponde el pensar, ok, si yo sé que ciertas situaciones me pueden hacer caer en cierta debilidad, entonces tengo que ser sabia para evitar
caer en esa debilidad, para evitar esas circunstancias que yo sé que pueden ser para mi perjuicio, ¿verdad? Entonces, pues bueno, imagínense cuánta riqueza, cuánto aprendizaje, ¿verdad? Aquí en la vida de Sara. Bien, entonces, estamos aquí donde Sara le dice a Abraham, ya estoy cansada, haz algo. Abraham le dice, haz lo que tú quieras, es tu sierva, recuerda que es tu sierva, ok, tú me la diste para que tuviéramos un hijo a través de ella, pero es tu sierva, ok. Y pues yo creo que con eso le dijo, pues recuérdale quién es la señora aquí, ¿no? El hecho de todo esto era que Sara le estaba reclamando a Abraham. O sea, Sara no solamente llega y le dice, oye, pues ayúdame, o sea, esta mujer mira lo que está haciendo y pues realmente ya, o sea, me está lastimando. No, le está diciendo, mi afrenta sea sobre ti. Imagínense, esa mujer que obviamente pues tuvo esa virtud de ser una mujer sumisa, llega con su esposo y le dice, mi afrenta sea sobre ti, juzgue el Eterno entre tú y yo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos quiere decir esto? Al parecer, y bueno, eso es lo que yo entiendo aquí y se los comparto, pudiéramos tener diferentes opiniones, pero al parecer Abraham veía cómo Agar deshonraba y se burlaba de Sara, pero no hacía nada. ¿Ok? Puede ser que le estuviera culpando a su esposo. Yo he visto que Sara realmente se hizo responsable de su decisión. Realmente Sara fue valiente como para poder aceptar todos esos retos que se vinieron al haber entregado a Agar como esposa a Abraham. Pero lo que sí no pudo tolerar, y obviamente, era que Abraham viera y se diera cuenta de cómo Agar estaba deshonrando a Sara y no hiciera nada, no tomara ninguna acción, no pusiera a Agar en su lugar, no le dijera, oye, respétala, es tu señora, ¿verdad? Entonces, y vemos aquí que seguramente como Agar ya no era una sierva como antes de que Sara le entregara por esposa a Abraham, pues entonces Sara ya no podía hacer nada sola, autónomamente, ya no podía tomar cartas en el asunto por su propia cuenta, sino que tenía que llegar con Abraham y este hombre, que finalmente era esposo de Agar, pues era el que tenía que tomar acción. Entonces, la respuesta de Abraham nos da a pensar que aunque Agar era su esposa, aún Sara tenía el derecho como la esposa principal o como la esposa legítima y al final de cuentas como la señora de la sierva, ¿no? Por eso le dice Abraham, aquí tu sierva está en tus manos, con ella lo que bien te parezca. Y bueno, Sara, al hacer esto, realmente en parte estaba asumiendo las consecuencias de su decisión, porque pues primero le ofrece de su propia voluntad a su sierva, se la ofrece a Abraham, y ahora las consecuencias pues eran estas, ¿no? Que al final de cuentas pues Agar la estaba oprimiendo. Yo hice un cálculo aproximado y Agar era tenía como menos de 25 años aproximadamente, ¿ok? Y Sarai tenía aproximadamente 76 años. Imagínense la diferencia, ¿ok? 25 años de Agar y 76 años de Sarai aproximadamente. Bueno, al menos los años de Sara sí están poco más exactos. La diferencia, pues obviamente, cual fuera, pues era bastante, ya Sara ya era una anciana, y obviamente Agar, pues seguro que oprimía a Sara, primeramente, pues con su juventud, con su belleza, con su embarazo, ¿verdad? Y Sara, con la autorización de Abraham, la puso en su lugar con trabajos de sierva, eso es muy seguro, y su lugar de esposa principal y de esposa amada por el señor Abraham, pues tenía que quedar así como que muy en claro para Agar, ¿no? Por eso seguro que Agar no toleró y decidió huir. Bien, ok, tenemos por acá
Una pregunta, pero ¿será que Abraham siguió conviviendo con Agar después de haber quedado embarazada? Posiblemente sí, posiblemente no. Realmente no hay un indicio aquí en la escritura, porque de hecho, pues obviamente no se ve que tengan incluso otro hijo más. Y cuando Agar se va con Ismael, pues Ismael ya tenía 13 años. Entonces, en ese inter, si Abraham hubiera estado conviviendo con Agar todavía en la intimidad, pues seguro que hubieran tenido otros hijos más, pero pues obviamente la escritura no registra esto. Entonces, yo me inclinaría a pensar que no convivió, más con Agar, sino que solamente era para traer un hijo, y pues como el hijo vino, que fue Ismael, pues hasta ahí, ¿no? O sí, también quizás como dice Chío, el Eterno ya no lo permitió. Posiblemente, si convivió todavía con Agar, el Eterno posiblemente no permitió que siguiera siendo fecunda. Entonces, bueno, no lo sabemos, la escritura no lo especifica, y pues bueno, al final de cuentas, lo que ahorita aquí resalta, pues es toda la situación entre Agar y Sara, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos toda esta situación, y qué podemos aprender con Sara y con todo esto que pasó. Dice Sara, pero si era su esposa tal vez sí, pero ya no. Exacto, posiblemente sí, Sara. Si fue así, seguramente no hubo más hijos, o bien, como les comento, como la intención era traer un hijo y ese hijo vino, obviamente fíjense cómo yo lo veo. Sara no podía o no quería darle a Abraham a una sierva, cualquier sierva, para traer al hijo de Abraham. Entonces decide convertir a Agar en esposa para que fuera algo, digamos, lo más legítimo, vaya, ¿no? No era nada más una concubina, una sierva, sino que era una esposa, por eso la convierte en esposa. Sin embargo, esto no quiere decir propiamente de que se la haya dado para ser su esposa para toda la vida, ¿no? Porque si no, al final de cuentas, cuando uno pues no la hubieran corrido, ¿verdad? No la hubieran, el Eterno no le hubiera dicho a Abraham, haz caso a la voz de tu señora Sara, porque pues sería esto ilógico, contradictorio, porque sería esposa Agar de Abraham. Esa es una. Y otra, el momento en el que muere Sara, pudo haber llamado, traer a Agar, y pues tampoco eso, no hay un indicio de eso. Algunos se atreven a comentar que Ketura o Setura era la misma Agar, pero con otro nombre, pero bueno, eso no, no, nadie lo asegura, al contrario, yo no estoy muy de acuerdo con esa aportación, pero pues bueno, puede ser, quién sabe, pero no hay nada claro en la escritura. Pero finalmente el propósito era tener un hijo, un heredero, y vino. Entonces yo me inclino a pensar en que no se hubiera estado uniendo a Agar en los años que estuvo ahí con ellos, ¿no? Pero bueno, eso es algo que la escritura no especifica. Entonces, pues bueno, ¿qué podemos aprender entonces con toda esta situación, con lo que sucedió con Sara? Primero, que Sara siempre se sujetó a su esposo. A pesar de todo, Sara siempre se sujetó a su esposo. Ya cuando su esposo le dio luz verde, entonces fue cuando ya se la tomó muy en serio Sara, pero siempre se sujetó a su esposo. En realidad, realmente, y a pesar de la situación, Sara no tomó una represalia en contra de Agar sin primero consultarlo con su esposo Abraham, ¿no? Hasta que le dan autorización de corregirla, ¿no? Entonces, y eso es algo que vemos en la escritura dentro de los matrimonios con más de una esposa, porque pues realmente esta situación entre las mujeres siempre se da el revanchismo, los celos. Ahí tenemos a Hannah y Peniná, las esposas del Cana, Hannah, la madre de Shmuel o de Samuel. Tenemos a Rachel y a Lea, por lo cual también el Eterno pues prohíbe totalmente que un hombre tomara a una mujer junto con su hermana, y muchas situaciones que sabemos que se dan entre mujeres que siempre el Eterno de alguna manera quisiera evitar, ¿no? Completamente. Sí, obviamente en aquellos tiempos la genética de las personas pues era súper diferente a hoy en día.
Ok, dice Chio, no tener hijos es motivo de discriminación hasta hoy. Pues bueno, realmente todavía hay personas que para las cuales obviamente es tan importante la descendencia que lo ven así, ¿no? Como, o se sienten menospreciadas las personas que quizás no tienen hijos, pero pues realmente, como decíamos hace un momento, la mujer creyente, la mujer de fe, pues confía en que al final de cuentas Él tiene sus tiempos, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí vemos entonces cómo toda esta situación nos enseña que al final de todo, pues Sara siempre se mantuvo unida a su marido en todo momento, ¿no? Fíjense, aquí hay una palabra también hebrea que me gustaría que analizáramos, que veo que la olvidé poner por acá. En Génesis, en Bereshit 16:6, dice, y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia, ¿verdad? La palabra que se usa en hebreo para, o más bien, la palabra que se tradujo como afligir, en hebreo es teané, ¿ok? Les digo que se me olvidó completamente ponérselos por acá. Se los voy a poner aquí en el chat. Esa palabra, teané, tiene la misma raíz que la palabra inui, que literalmente significa sufrimientos o tortura. Por eso les comentaba hace rato que pues pasó de todo ahí, ¿verdad? Pasó de todo ahí. Seguro que sí, yo creo que ese fue el primer caso de bullying en la Biblia, ¿no? Imagínense, está clarísimo que Sara hizo sufrir a Agar tanto que pues obviamente ella decide escaparse hacia el desierto, o sea, se escapó al desierto. ¿Qué era mejor, estar con Sara o irse al desierto? Pues irme al desierto, porque aquí ya no aguanto, imagínense. Entonces aquí la figura tan elogiada de la mujer de Sara, pues realmente vemos que la vemos aquí en la escritura en toda su humanidad, ¿no? Le dio con más fuerte que una chancla. Sí, imagínense, no. Imagínense, o sea, estamos hablando de Sara, o sea, Sara, la mujer, la esposa del padre de la fe. Pero bueno, volvemos a lo mismo que les comentaba hace un momento. A pesar de esta situación, y seguramente de otros errores, te amé quiere decir el sufrimiento, bueno, viene de la palabra inui, que quiere decir sufrimientos o tortura. Sufrimientos o tortura, te ané, ¿ok? Entonces, les decía que seguramente los patriarcas, sí, obvio que fue muy duro para Agar, seguramente los patriarcas tuvieron otros errores que obviamente no vemos en la escritura, no están registrados en la escritura. Y tenemos una gran enseñanza con todo esto, porque vemos aquí y confirmamos aquí que el Eterno no llama a gente perfecta a su servicio, sino a creyentes dispuestos a obedecerles. Porque al final vemos cuál fue la persona más perfecta en esta tierra, pues finalmente fue Yeshua, el único. Entonces, realmente podemos estar segurísimos de que Abraham, Sará y todos los personajes de la escritura pudieron haber tenido errores y de alguna manera no estar registrados, ¿no? Aunque siempre vemos a quienes fueron más ilustres o quienes de alguna manera fueron más puros en ese sentido que otros. Pero bueno, de Abraham se dijo que es el padre de la fe, ¿verdad? Entonces imagínense cómo sería ver al padre de la fe en una situación de dificultad, en un error. Bueno, pues eso yo creo que nos debe de inspirar a todas nosotras para esforzarnos sobre todo en perfeccionar nuestras vidas, pero también para esforzarnos en el servicio que le ofrecemos al Eterno. Y bueno, también nos recuerda que no vamos a andar nosotros, no somos nadie, ni tenemos ninguna capacidad para andar señalando a los demás, que al final de cuentas no sabemos los procesos por los cuales estén pasando,
y que aunque hay ciertos casos en los que de pronto vemos que hay situaciones en las que dice, sabes que esto ya es súper descarado, o sea, bien que sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Y hay otros casos en los que simplemente las personas tomamos algunas decisiones incorrectas, como les decía hace un momento, por falta de madurez, por falta de conocimiento, etcétera. Y pues es ahí en donde nosotros tenemos que aprender a entender esto, ¿no? Y bueno, vemos en Génesis 18:19 algo que es muy, muy lindo, porque dice Génesis 18:19, yo sé que Abraham mandará a sus hijos y a su casa a que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio. Fíjense, el Eterno tenía esta convicción. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino del Eterno, haciendo justicia y juicio. Esto, a pesar de los defectos que él y su familia pudieran tener, defectos que poco a poco menguarían hasta completar su perfeccionamiento en este mundo, en esta tierra. Entonces, de que Abraham y Sara fueron hombres que el Eterno eligió por su corazón, eso es innegable. Y bueno, algo más que podemos aprender de la matriarca es la actitud que tomó cuando pasaron por Egipto y por Gerar, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que Abraham le dice, he aquí que conozco que eres una mujer muy hermosa y pues me van a querer matar a mí, te van a preservar la vida a ti, y pues esto con el propósito de que pudieran tomar a Sara por mujer, ¿verdad? Así es, entonces la hace pasar por su hermana. Ya después Abraham le explica si fue Abimelech, le dice, bueno, no es mentira, o sea, al final de cuentas, no es mentira, somos medios hermanos, ¿verdad? Es hija de mi padre, más no de mi madre, le explica. Entonces, bueno, vemos aquí algo muy importante porque vemos la actitud de Sara. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Qué hubieran hecho si estuvieran en esa condición en la que de pronto vamos a remontarnos a la época, ¿sale? Vamos a remontarnos a la época. Estamos en un lugar con nuestra familia, nuestro esposo, nuestros criados, todo lo que tenemos. Y de pronto, bueno, nos tenemos que mover de lugar. Por ejemplo, en el caso de Egipto, nos tenemos que mover de lugar porque hay hambre en la tierra. Entonces, bueno, vámonos a Egipto, vamos a comer allá, a buscar sustento allá. Y de pronto Abraham le dice, ¿sabes qué? Pues estos hombres van a querer matarme a mí para tomarte a ti por mujer. Entonces, pues vamos a decir que somos hermanos. Y imagínense, o sea, ¿qué hubieran hecho ustedes? Híjole, no, pues ¿sabes qué? Mejor no voy, o no, mejor vamos a otro lado, no sé, o sea, hubiéramos buscado otra opción, ¿verdad? Pero eso no, porque qué tal que sí, qué tal que no funcione, ¿verdad? Así es, aquí vemos la obediencia y la valentía de Sara. También cuando fueron a Gerar, imagínense, ahí, que incluso sí fue tomada, o sea, al menos llevada a la casa del faraón, mas no fue tomada por mujer en la intimidad, pero fue llevada, o sea, sí fue separada de Abraham. Y vemos ahí la mano del Eterno, ¿verdad? En ese momento en el que dice, pues, no permite que hiere con alguna enfermedad a Abimelech y a su casa, a las personas de su casa que le servían. Y entonces, ¿qué pasa? Que no es posible que pudiera tomar a Sara, y en un sueño le revela, ¿sabes qué? Esta mujer es prohibida, no la puedes tomar. Y antes de esto vemos recordamos cómo Abraham le dice a Sara, aquí hay temor del Eterno, este es un lugar en el que hay temor del Eterno, entonces vamos a decir que somos hermanos. ¿Por qué? Porque pues obviamente él sabía que no iban a cometer un adulterio, tanto así que en cuanto el Eterno se lo revela, luego, ¿sabes qué, Abraham? Vete. Ahora, en estas dos situaciones, pues no fue en balde, ¿verdad? Porque Abraham salió con riquezas y salió con todo lo necesario para subsistir en esa época de hambre. Entonces, aún eso, vemos cómo el Eterno de alguna manera va usando esas ideas, ¿no? Que de pronto Abraham tuvo para bendecir a esta familia.
Así es, dice por acá, también le cerró las matrices a las mujeres de aquel lugar, así es. Entonces, bueno, en estas experiencias entre Sara y Abraham vemos algo muy, muy importante respecto a la actitud de Sara y la verdad muy poco usual en nosotras como mujeres. ¿Qué sería esto? La negación a sí misma. La negación a sí misma. Imagínense en Gerar, en donde la toman, se la llevan a la casa, o sea, cuánta cosa no hubiéramos a lo mejor hecho nosotros para no pasar por esas situaciones. Pero de alguna manera podemos ver aquí que ella se negó a sí misma, a sus pensamientos, a sus intereses, sí, qué miedo, ¿no? O simplemente a sobreponer su voluntad. Ella siempre se mantuvo del lado de su esposo y algo que podemos notar aquí, además de su sumisión, además de su respeto hacia su marido, es definitivamente su fe. ¿Por qué? Porque sabía que El Shaddai, el Todopoderoso, quien los llamó y que les juró una tierra, que les juró una descendencia, que los días de Abraham se acortarían realmente por causa de Sara, realmente ella sabía y confiaba que el Eterno le iba a guardar tanto a ella como a su esposo, porque no permitiría que su esposo muriera, que sus días fueran acortados, y ella también sería librada de ser tocada por otro hombre que no fuera su marido, ¿no? Entonces, pues así era de esperarse, ¿no? De la esposa del padre de la fe, ejerciendo su fe. Sara, sin embargo, tuvo momentos en donde su humanidad fue manifiesta, y esto es algo que ya lo analizamos anteriormente. Bueno, entonces, aquí vemos también sí su humanidad, si vemos cómo el ceder a Agar pudo haber sido un acto de pensamientos humanos, tanto que al estar dentro del problema con Agar su carnalidad se hizo presente y trató a Agar rudamente, eso es algo que no podemos negar. Y las escrituras no disimulan para nada todo lo que podemos nosotros ver del lado humano de los personajes en la Biblia, ¿verdad? Entonces, a pesar de todas estas debilidades, Sara vivió por fe, y esto es algo que no lo podemos negar. Por fe recobró su valor como mujer, porque obviamente, y efectivamente la esterilidad era algo que afligía a las mujeres y bueno, pues obviamente todavía hoy en día es algo muy difícil de sobrellevar para muchas mujeres. Pero al final de cuentas fue una mujer que vivió por fe, que recobró su valor como mujer, que volvió a tener esta certeza, esta seguridad. Imagínense, se realizó como madre, o sea, seguramente que esto fue algo que fue grandioso en su vida. Y por esa misma fe de Sarai pasó a ser Sara. Y ahorita lo vamos a analizar más adelantito. Esto comparada con otras mujeres de la escritura, pues realmente podemos ver que Sara fue una princesa entre todas las mujeres. Sí, Marcela, muchas gracias. Sí, de pronto por acá con la situación con la niña me distraje. Gracias. Bien, entonces, bueno, vamos a adelantarnos un poquito por acá. Ya se nos está yendo un poquito el tiempo. Ya casi terminamos. A ver, vamos por acá con la risa de Sara. ¿Se acuerdan de esto? La risa de Sara. ¿Qué pasó aquí? Vamos a leer en Génesis Bereshit 18:7. Vamos a leer rapidito esto. Dice, y corrió Abraham a las vacas. Bueno, aquí el contexto, recordamos que llegan 3 varones con Abraham y le van a dar un mensaje, ¿verdad? Él pues obviamente los toma como peregrinos, los invita a su casa y dice en el verso 7, y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Ay, perdón, a ver, ¿cómo lo ven? ¿No lo ven bien? A ver. ¿Sí? ¿Ya? Ok, muy bien. Ok, voy en el verso 8.
Ok, voy en el verso 8, por acá. Y tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos, y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Y le dijeron: ¿Dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer te dará un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí. A ver, otra vez no se ve. Qué raro, yo sí lo veo en medio, ¿eh? Yo sí lo veo en medio. Está... ¿Sí? ¿Ya lo ven bien? ¿Todavía lo ven bien? Porque creo que ahorita que me moví a leer en la Biblia... Ok. Bien, entonces en el verso 12... Ok, muchas gracias. En el verso 12 dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces el Eterno dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Elohim alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él le dijo: no es así, sino que te has reído. Imagínense nada más. Como les decía al principio, Sara fue, al menos registrado en la escritura, la primera mujer que tuvo este caso de esterilidad, y que en su vejez se le promete que tendría un hijo. Obviamente que en parte tuvo que haber habido alguna incredulidad, ¿no? De decir: ¿cómo crees? O sea, esto es imposible, ¿no? Y por otro lado, pues también experimentó el miedo de haber, pues de alguna manera negado o de haber mentido, que realmente se había reído. Su risa, yo no me pudiera imaginar que Sarai sí fue descubierta, que Sarai se haya reído de una manera completamente burlona. Yo no me pudiera imaginar eso. Realmente yo me imagino que fue algo, así es, como de nervios. Fue algo así como, de verdad, o sea, ¿tú lo crees? O sea, así como que, ¡ay, imagínense! ¿Cómo va a ser esto? O sea, no, eso es algo imposible. Y sí, o sea, entre los nervios, entre la alegría, entre, wow, yo voy a ser mamá. O sea, yo creo que estaba sorprendidísima. Así es, ¿cómo crees eso? Dice Romy. O sea, estaba sorprendidísima. Entonces, obviamente, en primera instancia, y hasta aquí lo importante, pues no tuvo una actitud completamente de confianza de decir, ok, pues como Miriam, ¿no? La mujer que trajo a luz a Yeshua, que se le da el anuncio de que ella va a ser madre de un hijo que no vendría por medio de su prometido, de Yosef. Y aunque ella al principio no lo entendió, pero que dijo: bueno, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo como bien le parezca. O sea, realmente Sara sí tuvo cierta incredulidad, y además, pues obviamente tuvo que mentir. No me reí. Pues claro que te reíste. O sea, eso es algo que el Eterno sabía, ¿no? Entonces, sí, definitivamente la mujer del padre de la fe tuvo un momento de incertidumbre y miedo, y fue ¿verdad? Fue Después de todo, sería la primera mujer estéril en tener un hijo en su vejez. O sea, en parte como que dices, bueno, en parte obviamente que yo lo entiendo, ¿no? A veces nos queremos nosotras posicionar. Cuando vemos alguna situación en la escritura, decimos: no, si yo hubiera sido fulanito o fulanita, no, yo sí le hubiera creído al Eterno. Pero de verdad que yo creo que sí fue un impacto para ella escuchar esto. Así que, muy bien. ¿Se cortó el audio? ¿Todavía tengo audio? No se cortó. Ok. Bien. Vamos ahora precisamente con el cambio del nombre
de Sarai a Sará. Vamos a leer en Bereshit 17:15. Dijo también Elohim a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será tu nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Qué impresionante, ¿verdad? Y bueno, finalmente por eso de alguna manera vemos aquí que el Eterno le dice a Abraham que su hijo se iba a llamar Isaac, porque realmente el Eterno hizo reír a Sara y a Abraham con esto, entre nervios y entre un gozo tremendo que seguramente tenían. Pero bueno, pues ahí está el testimonio en el nombre del hijo, ¿verdad? Y bueno, aquí vamos a entrar a otra parte también muy interesante que les comentaba hace un momento, porque tenemos aquí ahora, en el caso de Sara, la comparación con la palabra Shara, ¿ok? Al principio vimos Sarai y Sharai, ¿se acuerdan? Al principio. Ahora vamos a analizar Sara y Shara. Aquí tenemos en la imagen que Sara es la palabra hebrea H8282 y Shara es la palabra hebrea H8281. Entonces, vemos aquí que la primera palabra, Sara, significa que, bueno, es el femenino de Sar, como lo vimos al principio. Ya vimos que significa dama, señora, mujer noble, reina, etc. Y Shara significa fortificación, literalmente o figurativamente, ¿ok? Miren, por acá se los pongo. Sara, bueno, aquí no salieron completas las letras en hebreo, pero Sara es del femenino Sar, que significa dama, señora, mujer noble, y Shara significa fortificación, literalmente o figurativamente, o también significa muro, ¿ok? Y bueno, aquí entra otro aspecto bastante interesante también con el nombre de Sara, porque al principio cuando Sara fue llamada, vimos a una mujer dominante y hostil, ¿verdad? Ahora, y después del gran milagro que el Padre Eterno hizo en su vida, su corazón fue moldeado y se convirtió en una dama fuerte y segura. Fue en este momento cuando Sara encontró la fortaleza de su esencia como mujer del Padre de la fe. Una mujer que sería de apoyo y fortaleza para el propósito que el Creador le dio a su marido. ¿Se dan cuenta? Qué interesante, ¿verdad? Y qué bonito cómo el Eterno, a través de estas pequeñas cositas, imagínense, estamos hablando de un simple puntito. Un puntito nada más, es más, bien pudiera no tener este puntito aquí y ser exactamente iguales las dos palabras, pero pronunciando Shara y pronunciando Sara. Entonces, también libertar y dirigir Shara. Fíjense, también libertar y dirigir, así es. Entonces, qué interesante lo que el Eterno nos muestra aquí, ¿no? A través de estas pequeñas cositas dentro del idioma, dentro de los nombres. Bien, ahora vamos a pasar a ver la belleza de Sara desde un punto de vista bíblico, ¿ok? Y bueno, con esto vamos a concluir. Finalmente dice la Escritura que Sara era una mujer sumamente hermosa. Pero bíblicamente, ¿cuál es el estereotipo de belleza? Sí, ¿verdad, Yerusha? Es lo que veo, no sé por qué no se cambió. Voy a seguirlo intentando, porque no sé qué pasa. De todos modos voy a estar al pendiente, ¿sale? Bíblicamente, ¿cuál pudiéramos decir que es el estereotipo de belleza? Dice la Escritura que Sara era una mujer sumamente hermosa, ¿verdad? Sumamente hermosa. Pero, bueno,
nosotros si pensáramos en belleza o si le preguntáramos a un hombre ¿cuál crees tú que sería el prototipo de belleza de una mujer? Pues unos a los que les gustan las extranjeras, pues a lo mejor pensarían en una mujer alta, de cabello rubio y de ojos claros, ¿verdad? Y a lo mejor los que les gustan las latinas, pues pensarían en una mujer de estatura media, de tez clara y cabello oscuro, ¿no? O pensarían las que les gustan a lo mejor otro tipo de mujeres, pues les gustaría una mujer morena, de cabello muy chino, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el estereotipo de belleza según la Escritura? La belleza desde el punto de vista bíblico no está vinculada a la apariencia física para nada, sino está vinculada a la obediencia. Sara fue una mujer que siempre siguió a su esposo y fue obediente a los designios del Eterno en sus vidas. Entendamos lo que la Escritura refiere a la belleza de Sara con un salmo. Les puse por aquí el Salmo 45, ¿ok? Aquí tenemos el Salmo 45. Y bueno, obviamente todo el Salmo está muy profundo, lo podríamos leer y podríamos ver toda la riqueza de enseñanza, incluso profética, impresionante que hay en el Salmo 45, pero vamos a centrarnos en estos dos versículos, el versículo 10 y 11, que nos revelan cómo es importante primeramente la obediencia y cómo está vinculada a la obediencia, a la belleza. Fíjense. Salmo 45:10 dice, ok, ya me salió por acá el tiempo, permítanme tantito. Ahora sí. Ok, ahora sí ya se cambió. Bien, vamos a leer Salmo 45, verso 10, dice, escucha, hija, presta atención e inclina tu oído, olvídate de tu pueblo y de la casa de tu padre. Entonces el rey deseará tu hermosura, e inclínate ante él, porque él es tu Señor. Escucha, presta atención, y entonces el rey deseará tu hermosura. La belleza está vinculada con la obediencia. La hermosura no viene del exterior, sino del interior. La hermosura se ve desde adentro. Por eso el proverbio que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Tú estás feliz cuando obedeces al Padre, tú estás feliz cuando te sientes plena, tú estás feliz cuando te sientes completa, cuando te sientes tranquila. Y eso se proyecta, sin importar si tenemos ojos grandes, ojos pequeños, nariz grande, nariz pequeña, labios anchos, labios delgados. Eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que hay aquí adentro, en nuestro corazón, lo que hay en nuestra vida, que es nuestra obediencia. Entonces, nuestra obediencia es deseable para el Eterno. El Eterno anhela, el Eterno desea nuestra obediencia. Que al final de cuentas eso es lo que nos va a coronar como princesas, como mujeres del Eterno cuando Yeshua venga. Dice, Isela. Dice, como dice Proverbio 31, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme al Eterno, esa será exaltada. Así es. Y fíjense, hay una versión que si no mal recuerdo es la versión latinoamericana, que dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer, dice, la mujer sabia, la mujer que teme al Eterno, esa es digna, esa es una mujer sabia, creo dice así, pero la mujer que teme al Eterno es una mujer sabia. Entonces, realmente esto es algo que nos pone a pensar, una mujer bella, una mujer hermosa, pues no se caracteriza por cómo se viste, o por cómo se peina, o si se maquilla o si no se maquilla, o si no, o sea, eso es algo vano, completamente. Pero lo que importa delante del Eterno, y lo que incluso, fíjense bien, lo que incluso le importa a un verdadero hombre del Eterno, y que me escuchen todas las mujercitas que no están casadas y que a lo mejor están en una etapa en la que pues de alguna manera son vistas por los muchachos, un verdadero hombre del Eterno y un verdadero temeroso del Eterno no va a discriminar a las mujeres por su belleza, sino por su obediencia.
Y les comparto que hemos tenido mi esposo y yo muchas pláticas en las que de pronto recordamos algunos tiempos y en los que de pronto nos hacemos preguntas, ¿no? Oye, pero pues a ti ¿qué te interesó? ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué fue lo que viste? Y coincidimos ambos, y esto es algo que le agradezco mucho al Eterno y que se los quiero transmitir porque yo sé que hay muchas jovencitas que escuchan estos estudios, y es que realmente lo que atrae verdaderamente a una persona que teme al Eterno es la obediencia. Porque si bien podemos tener, incluso como mujeres, ¿no? Pudiéramos decir, hay varios prospectos, hay varios varones que me interesan, pero ¿cuál es aquel que verdaderamente puede ganarse mi corazón? Aquel que obedezca plenamente al Eterno. Entonces, igualmente en cuanto a los hombres, pueden tener muchos prospectos, pueden decir, hay varias mujeres que me interesan, pero la mujer con la que verdaderamente quiero compartir mi vida, y eso lo diría un varón temeroso verdaderamente de Elohim, no sería la más bonita, no sería la más delgada y la más alta y la más güerita, no, sería aquella mujer con un corazón más dispuesto a la obediencia. Y esto nos lo confirma este salmo. Y bueno, finalmente, ya ahora sí, para terminar, vamos a ver 10 características que nos dejan una enseñanza a través de la vida de Sara. Así es, alguien que ama al Eterno en obediencia. Bien, vamos a ver estos 10 puntos que nos van a enseñar mucho. Y bueno, de alguna manera nos resumen todo lo que hemos estado hablando. Número 1. Sara era una mujer sujeta a su esposo. Y esa es una característica que quiere el Eterno, que en todo momento mujeres casadas o mujeres con sus padres tengamos esta virtud. Tanto mujeres que aún no han salido de sus hogares, pues que sean mujeres sujetas a sus padres. Era una mujer sujeta a su esposo. Número 2, era una mujer íntegra y segura de sí misma, y es por eso que el Eterno la respalda en casa de Faraón y Abimelech. Número 3, la belleza exterior de Sara reflejaba su belleza interior, la cual, a pesar de los errores que pudo haber cometido, se mantuvo firme ante las consecuencias, lo que le cuenta como integridad. Número 4, cumplía con las características de una Eshet Jail, una mujer virtuosa, al ser prudente y trabajadora, entre otras. Y bueno, estamos hablando también aquí de que fue todo lo que pasó Sara, todo lo que vivió con Agar, pues seguramente también le enseñó muchísimo. Número 5, era una mujer que temía al Eterno y por eso no vendió a Agar después de darla a Abraham como mujer, porque definitivamente, como era su sierva, pues ella podía venderla, podía hacer con ella lo que quisiera. Sin embargo, pues sabía que eso no era bien visto, entonces ella temió al Eterno y a pesar de que la trató como la trató en su casa, pues tuvo que aguantarse y tuvo que respetar la palabra que ella misma hizo de convertir a Agar como esposa para Abraham. Y bueno, número 6, era una mujer valiente, como mencionábamos. Número 7, obedeció a su esposo, posiblemente aún en contra de su propia voluntad o no estando de acuerdo. Según la tradición judía, dicen que cuando Abraham le pide a Sara que diga que es su hermana, supuestamente ella no estaba de acuerdo y que aún así obedeció. Finalmente, si no se expresa eso en la escritura, yo creo que es irrelevante porque al final de cuentas lo que verdaderamente importó pues fue su obediencia, que sí está registrado en la escritura. Número 8. Sara es un ejemplo de sumisión y de fe para la mujer creyente. Número 9. Su testimonio y dedicación a su papel de madre y esposa logró aportar para la formación del padre de la fe y uno de los 3 patriarcas, Yitzhak. Y número 10. Si nosotras nos consideramos de la simiente de los padres de la fe por medio de Yeshua, entonces imitemos su fe y obediencia. Como dicen Yohanan en Juan, capítulo 8, verso 39. Ellos le dijeron a Yeshua, nuestro padre es Abraham. Entonces Yeshua les contestó, si en verdad ustedes fueran descendientes de Abraham, o vamos a ponerlo de Sara, harían lo que él,
o en este caso, lo que ella hizo. Si nosotras realmente nos consideramos que hemos sido hechas hijas de Abraham según la promesa, pues seamos imitadoras de Sara, una Sara que se convirtió en una mujer que expresó su fe, una Sara que realmente pasó de ser quizás una mujer muy hostil a ser una mujer que fuera un pilar, una columna, una fortificación para una familia y un apoyo grande para un hombre como Abraham con su llamado. Y pues quiera el Eterno que a través del estudio que hemos tenido en este momento y el haber entendido estas dos facetas que como mujeres todas estamos expuestas a desarrollar, y estamos hablando de una faceta de una hija y princesa del Eterno que actúa con piedad, que actúa con bondad, y estamos hablando de otra faceta que es la de una mujer que con sus actos niega al Todopoderoso. Meditemos pues en estas actitudes que vimos en nuestra matriarca, y recordemos que su corazón fue moldeado por todas estas experiencias, y que se graben en nuestros corazones y en nuestras mentes, y oremos para que el Eterno nos libre de caer en estos comportamientos y nos permita mantenernos a la altura de la hija de un rey. Que el Eterno nos permita vivir como hijas del Rey que somos, que fuimos hechas a través de Yeshua, y que nos permita que seamos verdaderas embajadoras de su nombre, y que a donde quiera que vayamos demos el testimonio de mujeres que tememos, de mujeres que confesamos el nombre de nuestro Señor Yeshua y que tememos a la voluntad de nuestro Padre.